DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Màquina Total 8. Molt bona nit, soc Manel López i comencem una nova edició dels DJs de Lleida, plens d'energia i, com sempre, parlant de música i de DJs. Avui tenim, com sempre, uns col·laboradors especials. Mike Platinas, que porta com a convidat un DJ al que el mismíssim David Guetta li ha copiat una cançó. Tindrem a J.M. Sánchez, a José A.M. i acabarem el programa amb la nova secció en què ensenyo una portada clàssica que en aquest cas serà una producció del DJ que en parlaré ara. La setmana passada no vam poder donar la notícia de la mort del DJ i productor Josep Maria Castells, perquè vam emetre un programa que ja va estar enregistrat abans de Cap d'Any. Ell va ser un autèntic pioner i mestre del megamix, algú que ha deixat una empremta inesborrable al món de la música i dels DJs. Josep Maria Castells era molt més que un DJ i productor. Va ser una referència real al món del megamix i música electrònica a Espanya. Amb Toni Peret i Quique Tejada van formar part de l'icònic Dream Team, un trio que va revolucionar la música dels anys 80 i 90 amb els seus innovadors megamixes com el mític Max Mix o Màquina Total i els seus espectacles de megamix en directe. El seu talent va anar més enllà dels plats. Castells també va ser un visionari en la producció musical, participant en compilacions que no només dominaven les llistes de vendes, sinó que també definien un estil únic de barreja i música. Les seves creacions van combinar la precisió tècnica, la creativitat i un coneixement profund de les pistes de ball. Al llarg de la seva carrera, Josep Maria no només va treballar en grans estudis, sinó que també un amant dels esdeveniments en directe, portant la seva màgia a les cabines nombroses de discoteques i festivals, on es va connectar amb el públic, ja que pocs sabien fer-ho d'aquella manera. A més, va ser un artista increïble. Aquells que el coneixien destaquen la seva humilitat, amabilitat i passió inesgotable per la música. El seu llegat és etern, no només en les memòries dels que gaudeixen de la seva música, sinó també en les generacions futures que descobriran la seva obra. Amb Mike Platinas estem preparant un especial molt emotiu del programa DJs de Lleida per rendir homenatge. Volem fer-ho des del màxim respecte en un moment adequat i després de tot aquest soroll inicial que es calmi, per assegurar-nos de que sigui sincer, significant i res interessat. Un homenatge que reflecteixi la nostra profunda admiració cap a ell i tot el que representava. Ara, per recordar el seu llegat i l'impacte que ha tingut en tots nosaltres, us deixem amb una de les seves salutacions exclusives per DJs de Lleida. Amb tots vosaltres, Toni Peret, Quique Tejada i Josep Maria Castells. Dream Team. Hola, bon dia. Bon dia. Com esteu? No estem tan bé com vosaltres, perquè allà a Lleida s'està molt bé. Sí. Allà s'està molt bé. Guardeu-me uns cargols per proper dia, per favor. És veritat. Sempre estem pensant en els DJs de Lleida. Ara estem a Tenerife, anem directes a l'aeroport per tornar a casa i dir, escolta, què podríem fer? Què podríem fer que ens divertís? Doncs una salutació per tots els DJs de Lleida. Moltes salutacions, companys. Una abraçada. Como veis, los hemos tenido de colaboradores durante mucho tiempo y hemos visto que, por ejemplo, pues, en todas estas colaboraciones aparecía Josep Maria Castells, que ha sigut company, amic de Mike Platinas. Mike, bona nit. Buenas noches a todos, a los que estáis viendo DJs de Lleida. Bueno, está muy bien, y a los que luego nos veis por YouTube, está muy bien que hables de Josep Maria Castells. Debemos puntualizar un detalle, que es que en el programa anterior, aunque fue el primero de este año raspado justito,
En realidad técnicamente no lo era, por eso no tuvimos ocasión de hablar sobre él ni de mencionarlo. Sí, porque era un programa que grabamos justo antes de fin de año. Justo antes, ¿vale? Por tanto, la noticia nos sorprendió por la mañana del día 1 de enero, ¿no? Pero, vamos, mucho más de lo que ya se ha dicho sobre él y se está diciendo a nivel artístico, creativo, como DJ, como artista de escenario, como productor, es que un auténtico monstruo de la música y una persona, pues, esencial para comprender la historia moderna de la música electrónica en España y más allá. Yo lo único que quiero destacar es a nivel personal, como amigo, éramos amigos desde el 84 y nunca jamás hubo una tensión, nunca jamás nos discutimos por nada, siempre todo con él era fácil, era simple, era directo, teníamos muy buen feeling, muy buena conexión y siempre fue así, incluso cuando fuimos rivales discográficamente hablando, siempre nos profesamos un mutuo respeto y admiración. Y siempre quizás más rivales fueron las discográficas. Sí, exacto. Pues nosotros en realidad siempre lo habíamos hablado esto, ¿no? Es que yo no tengo la necesidad de tener ningún mal rollo con nadie. O sea, en realidad compartimos pasión, compartimos creatividad, compartimos, no sé, ¿no? Lo que es la música, los megamixes, las ideas. Los dos tenemos una mentalidad muy parecida, ¿no? Incluso el otro día cuando vimos el homenaje, las canciones que se pusieron allí, coincidíamos la mayoría de los que estábamos allí con esas canciones. Solo quiero decir una cosa más, porque hoy tenemos otro invitado especial, ¿sí? Pero antes de eso quisiera anunciar que ya estamos preparando un especial de Josep María Castells, que lo vamos a hacer con mucho cariño. Exacto. Tomándonos nuestro tiempo para elaborarlo como él realmente se merece y como también todos vosotros, los que nos veis, os merecéis. Una cosa bien hecha, intentando pues que colaboren dentro pues, personas muy cercanas a él, que compartieron su vida y bueno, pues para saber mucho más de él, como he dicho antes, no solo como a nivel artístico, sino también como persona, ¿no? Pero eso será más adelante. Hoy tenemos, como dices tú, un invitado especial. En esta sección de DJs de Lleida hemos abierto diferentes series, diferentes melones. Uno de esos melones, uno de los más prolíficos, ha sido el melón de los robos musicales, ¿no? Los robos en el mundo de la música. Creo que hicimos 13 capítulos, si no recuerdo mal, sobre robos, samplings, inspiraciones, tributos, que se le puede llamar de muchas formas, pero yo lo llamo robos. Hoy tenemos un caso, además muy cercano a nosotros, porque es amigo personal nuestro, un caso bastante curioso. Y el invitado que tenemos hoy es alguien excepcional, alguien que lleva toda la vida en el mundo de la música, es DJ, es productor internacional además, ha trabajado incluso en Dubái durante años. Él fue además pues, uno de los residentes de la franquicia de Buda Bar más grande del mundo, la más grande extensión del mundo, que no es poco, el Buda Bar de Dubái, entre muchos otros locales importantes en los que ha trabajado, ¿no? Así que yo quiero dar hoy la bienvenida al admirado y siempre valorado DJ, productor, abogado, porque es abogado, tiene 2 carreras universitarias. Y además está en el equipo de AEDIP. Que está dentro del departamento legal de AEDIP, de la Asociación Española de DJs y Productores de Música Electrónica. Así que hoy contamos con la presencia de Rafa Mendoza, también conocido profesionalmente como Ralph M. Bienvenido, Rafa. Bienvenido. ¿Estás tú? Hola, ¿qué tal? Buenas noches o buenas tardes. Buenos días por la mañana. Por ejemplo, hoy nos gustaría que nos contaras un caso que te ha sucedido recientemente, tu faceta de productor musical, que es que no lo voy a calificar de entrada. Casi sería mejor que tú nos contaras un poco la cronología de los acontecimientos, porque comprendiendo qué sucedió y cuándo y en qué orden, creo que esto arrojará luz sobre tu caso particular. Cuéntanos qué sucedió durante la pandemia en 2020. ¿Qué sucedió? A ver, yo voy a empezar por el final. Por el final. Vale, te lo compro.
El final. Empezar. ¿Qué es lo que me ha hecho que todo esto pueda salir a la luz? ¿Vale? Y ha sido lo siguiente. O sea, después de hacer la promoción de nuestro tema, un tema que hice con mi socio Jimi Andrews, Emanuel Lacal, y con Topaz, que es William Mike, ¿de acuerdo? Un cantante de éxito y un productor que yo diría que es de los mejores de Europa. Bueno, hicimos un tema, el tema pues más o menos en 2020. Hicimos el tema, comenzamos a hacer el tema en el año 2020. Pero bueno, te empiezo por el final. Una vez que hemos sacado el tema, lo hemos publicitado. Me llama un compañero al cual yo le entregué una copia de nuestro tema y me suelta. Dice, oye, te ha quedado bonita la copia que has hecho de Violeta. Yo, ¿Cómo? ¿Repite? Te ha quedado bonita la copia que has hecho de Violeta. De David Guetta. Correcto. ¿Qué me estás preguntando? Correcto. ¿Qué me estás preguntando? Ahí fue. Hablamos del David Guetta francés. Sí, David Guetta, versión española. Vale. Pero ahí fue cuando ya me engorilé del todo y dije, esto no puede pasar sin que se explique. Y lo voy a explicar. A ver, empezó toda esta historia en plena pandemia. Te estoy hablando pues de antes del verano del 2020. Quiero decir, estábamos con un lockout y estábamos ahí todos encerrados. Yo estaba en Dubái todavía, ¿de acuerdo? Y entonces creí que una de las mejores formas de poder pasar todo ese tiempo era hacer una producción. Viendo las opciones que podíamos barajar, tanto mi compañero de producción como yo, y entonces nos le dijimos, bueno, vamos, ¿qué podemos hacer, no? Entonces encontré pues un sample que me recordó mucho a un tema que era el house music. Un tema que es un tema icónico y yo dije, esto en una librería de sampling comercial, ¿sí? Correcto, en una librería de sampling comercial. Dije, vale, esto es muy interesante para poder hacer, ¿vale? ¿Cómo te diría? Revisitar uno de los clásicos y hacer una versión que sin ser igual tenía un aire. Tiene un aire, ¿vale? Es decir, entonces vosotros compráis, o sea, la licencia para utilizar esa librería sampling comercial para una canción que estabais creando, y eso fue en 2020, ¿es así? Correcto, es decir, de una librería que era extensa, ¿vale? Pues cogemos unos cuantos samples, en los cuales, ¿vale? Nosotros, claro, hay partes que son instrumentadas, que no, otras que no. Nos cogemos unos cuantos samples, ¿vale? Y decimos, bueno, por el módico precio de $20,51, que lo tengo aquí apuntado, digo, además tengo la factura. Claro. ¿Vale? Digo, voy a comprar esta librería porque se tiene que hacer así, en una librería de libre uso, y nosotros cogemos y empezamos a trabajar sobre la base que a nosotros entendíamos que se tenía que hacer. Dijimos, esto es un tema que probablemente tenga más salida siendo vocal, ¿de acuerdo? Entonces ya habíamos colaborado varias veces con William, con Topaz, y nosotros hicimos pues una revisión de lo que nosotros era el house music. Hasta incluso hemos hecho un vídeo que entendemos que es bastante gracioso. Bueno, y decimos, bueno, lo vamos a hacer. El resultado al final se registra en SGAE. ¿Cuándo lo registras en SGAE? El 11 de mayo de 2021. Vale, o sea, es decir, vuestra canción está registrada legalmente en SGAE en mayo de 2021. Atención a la cronología de acontecimientos, ¿vale? Correcto. Continuamos. Venga, ¿qué más? Correcto, es decir, nosotros entendemos Mike, un segundo, perdonar. La suma de samples. Perdonadme a los dos. ¿Podemos poner un trocito de la canción para que porque supongo que la gente ya tiene curiosidad por escuchar de qué canción estamos hablando? Vale, venga, vale. Este es el original, vuestra canción. Ahí está, esta. House music. Vale, ahora ya nos hemos situado. Vale, perfecto. Tenemos una idea, ¿ok? Vale, continúa, Rafa. Vale, nosotros entendemos que aún teniendo algunos samples, los cuales el autor de los samples
es decir, la empresa que lo vende y el autor nos permite hacer una licencia y poder hacer sin ningún problema un tema registrado, nosotros lo registramos. Claro, entonces, seguimos un poco pues la dinámica que se seguía pues habitualmente desde que yo tengo uso de razón como productor, ¿de acuerdo? Es decir, primero registras el tema y luego promocionas el tema para poder venderlo en las discográficas, pero una vez previamente ya has registrado el tema. Es decir, tú primero registras la canción legalmente, todo bien, y luego dices, vale, ahora que la tengo registrado, vamos a enviar la canción terminada a diversos sellos discográficos como propuesta que entran dentro de ese estilo. Este es estilo musical que quizás les pueda interesar, o quizás no, pero que dices, bueno, pues selecciono este sello, sellos, hablamos de sellos punteros a nivel mundial. Todos. Los enviamos punteros. Todos, a todos los punteros. Vale. Los enviamos vale. y bueno, estamos hablando CR2, Tool Room, Spinning, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando... O sea Spinning también. Todos. Cuando te digo todos y además te estoy diciendo a promotores, a gente que además no, conocía a tenía contactos con todos esos sellos y hasta incluso nuestro círculo más cercano de gente, incluidos gente, pues que eran los producers. Y ahora voy a empezar por el final. Voy a decir que es un error. Bueno, ¿por qué voy a decir que es un error? Porque lo que nosotros esperábamos que era un feedback positivo del tema, ¿sí? Lo único que encontramos es un spam masivo de todas las discográficas enviándonos comprar nuestros samples, comprar nuestras promociones, tal. Es decir, cogen lo que es el email de donde nosotros enviamos hacia donde cogen y empiezan a enviar spam. Para venderte ellos cosas. Correcto, pero no recibimos ninguna respuesta. O sea, y no os enviáis vuestro tema a un montón de sellos. Entonces no os contestan por el momento. Pasa un tiempo, pasa un año, pasa 2 y no os contestan. Sí, nosotros entendemos que, por ejemplo, la pandemia era un momento que no era el adecuado para poder lanzar una producción de estos tipos. Es decir, con una colaboración con un cantante internacional, ¿de acuerdo? En la cual nosotros entendíamos que era una producción buena, ¿de acuerdo? Y decidimos, pues, dejarla desde el 2021. Estamos hablando desde mayo del 2021, dejamos tener un tiempo para poder tener una serie de producciones y hacer una batería lanzar una batería de lanzamientos. Y con esto pues pueden tener un retorno, pero la pandemia no era el momento que nos... Entonces, por tanto, el hecho de que no os contesten, de algún modo pensasteis, bueno, pues tiene lógica que igual no contestan, igual tiene mucha saturación, igual vete tú a saber lo que ha pasado. Pasa un tiempo, no os contestan, y entonces creo que es después de verano de 2024, puede ser, años después, decidimos un buen día te das cuenta de que... Sí, nosotros decidimos sacar el tema, decir, bueno... lo sacáis vosotros, vale. Claro, nosotros sacamos el tema con nuestros sellos. Vale. ¿Cuándo lo sacáis? Nosotros sacamos el tema con nuestro sello el 12 de septiembre de 2024. Esa fue la fecha de lanzamiento oficial, ¿vale? Con la fecha de registro 11 de mayo de 2021. Es decir, durante el 2021 ya estaba registrado. Nosotros hicimos una promoción para que otros sellos nos lo sacaran y al final nosotros decidimos sacar el sello que es de MS Recordings, del cual nosotros sacamos ese tema en todas las plataformas, las plataformas digitales, La pregunta es, ahora vamos a sobreimpresionar en pantalla la fecha, creo que Beatport, ¿cuál era? La fecha de Beatport, ¿cuál era la que te la... La fecha de Beatport de nuestro release fue el 12 de septiembre de 2020. Vale, entonces ahora lo estamos viendo en pantalla, lo sobreimpresionamos en pantalla, para que, como demostración de que es cierto, ¿vale? Lo estamos viendo en pantalla, 12 de septiembre de 2021. Vale, continúa, ¿qué más? Bueno, yo como también soy DJ y trabajo, hago sesiones cada semana. Soy DJ residente pues de Bastian, de Nuba, del grupo Costa Este en Barcelona. Entonces, pues claro, tengo que buscar las novedades, ¿no? Claro. Entonces digo, ostras,
la novedad de David Guetta. ¿Qué ha sacado David Guetta? Vamos a escuchar David Guetta. Un momento, escuchemos ¿qué día lo sacó David Guetta? ¿Qué día fue? David Guetta lo sacó el 4 de octubre de 2020. 4 de octubre, al mes siguiente. Y sonaba, el tema de David Guetta, firmado como David Guetta, sonaba así. We're going to high. Let's go. Go, go, let's go. Go, 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 let's go. Get the fuck, let's go. Recordemos de nuevo el tuyo original que sonaba así. House music. Bueno, yo no sé, pero esto huele raro, ¿no? Esto. Porque no es únicamente la melodía, sino que además el bajo. Sí, y eso es un problema. Porque eso es un problema. Pregunta, ¿el bajo era así en la librería Samples o lo tocasteis vosotros? A ver, el bajo aparece así en la librería de samples. Lo único es que, claro, a ver, te voy a hacer una reflexión, ¿vale? Si tú tienes un caramelo redondo, sí, de acuerdo, sí, dices, quiero registrar el caramelo redondo. Redonda. No puede ser, es un caramelo y es redondo, ¿vale? ¿Conecto? Palo. Tengo un palo malo, ¿vale? ¿De acuerdo? Dices, quiero registrar el palo. No, es un palo de plástico esto, o de madera. No lo puedes registrar. Pero yo cojo el palo y cojo el caramelo y entonces lo llamo chupa chupa. Y ya lo puedes registrar. Y ya lo puedo registrar. ¿Qué pasa? Vale. Al haber registrado varias cosas juntas, exactamente igual que la nuestra, el problema es que programas y algoritmos como por ejemplo Shazam, hacen que nos tiren para atrás nuestra obra. Es decir, vuestra propia obra, siendo la vuestra obra puesta en Shazam, ¿sí? Sale como David Guetta, siendo la vuestra anterior y la original. Correcto. Esta es muy... Claro, porque la cantidad de reproducciones que tiene David Guetta es muy superior a la vuestra y por tanto Shazam le da prioridad, ya comprendo. Correcto. Eso es así. Es decir, nosotros nos entendemos perjudicados. ¿Por qué? Porque nosotros hemos registrado una obra, la cual hemos tenido que, combinando varios elementos, aunque sean de librería, más luego añadir otras cosas. Claro. Pues cosas forman una unidad. Claro, es decir, la clave está en la combinación, no un elemento o el otro por separado, sino la combinación de elementos que es única y que además, pues la que firma David Guetta es sospechosamente parecida, por no decir prácticamente igual, desde el punto de vista musical. Y ahí es donde está el conflicto, claro. La pregunta es, Manel, ¿cómo vamos de tiempo, por cierto? Pues vamos que no nos queda tiempo. Vale, pues déjame que haga una reflexión final. Rafa, gracias por haber estado con nosotros y por habernos contado con profusión de detalles tu caso particular, que es bastante heavy. Como abogado que eres, además de DJ, abogado que yo he hecho con 2 carreras universitarias, además, supongo, doy por sentado que te reservas el derecho de poder tomar acciones legales o no, porque tú tienes que decir lo que más os conviene a vosotros. Si acciones legales, si pactar o simplemente aplaudir el hecho de que te haya copiado David Guetta, porque solo se copia a los mejores. O sea, tú digo que te reservas ese derecho, ¿verdad? A ver, nosotros nos reservamos cualquier derecho. Claro. ¿Por qué? Porque siempre es lícito hacer eso. Claro. Pero también nos reservamos también la forma de decir, oye, pues mira, muchas gracias, señor Guetta. Claro, lo que yo digo, que te voy a cajar. Además ha habido una cosa muy curiosa, que es que el señor, yo creo que David Guetta ni tan siquiera sabes. Estoy convencido, otra cosa, es una suposición mía, ¿eh? Y estoy convencido de que este señor no lo sabe por una cuestión muy simple. Es que el productor, todo se llama Jedi Bounce Foxel, no sé, tiene un nombre así, A mí lo que me parece más destacado es que ya lo habíais registrado oficialmente, cosa que nadie puede discutir, porque hay un certificado y hay una entidad que certifica que vosotros habéis registrado esa canción o ese track. Oye, a ver, lo curioso del tema es que luego después, al final de todo,
Al final de todo, la gente te dice, es que te ha quedado bonita la copia de David Guetta. Digo, te queda igual. Que si llega al absurdo en el que tienes que aguantar que la gente te diga que te ha quedado bonita la copia de David Guetta. Rafa, muchas gracias por estar con nosotros. Yo tengo ganas de que vengas más veces porque además sé que tienes un montón de información sobre muchos temas de los DJs, de los DJs. Y bueno, como ya te dijimos la última vez que estuviste con nosotros, estás invitado a participar cuando quieras y las veces que quieras. Claro que sí. Oye, gracias por este tiempo tuyo que nos has regalado y por demostrar una vez más que el robo es mucho más habitual de lo que la gente cree en el mundo de la música. Y además, la semana que viene, enlazando contigo, tenemos también a otro de los más grandes, que es Jerry Ropero, que nos va a contar también casos que le han pasado a él. Y yo creo que los que estáis viendo esto vais a flipar, como habéis flipado hoy, porque lo bonito de la música no es solo la música en sí, sino todo lo que rodea a la música, todas esas historias que suceden que son fascinantes. Gracias por vernos, por estar con nosotros, ya sea en directo a través de Lleida Televisió o ya sea a través de YouTube. Así que gracias, Rafa Mendoza. Hasta la próxima, porque habrá próxima. Y Manel, gracias como siempre por tu paciencia. Nada, al contrario, todo lo contrario. Ahora nos vamos a otro grande que es José AM, que supongo que lo conocéis. ¡Uy, tanto! Gracias, Rafa. Saludos grande. Oh, buenas noches. Chao. Work that body, move that body in the atmosphere. House music. Hola mix de DJs de Lleida, hola Manel, ¿qué tal? Bueno, lo primero de todo, feliz año. ¿Hasta cuándo se puede decir feliz año? Bueno, yo como es la primera vez que aparezco aquí en este 2025, pues es lo que toca, desearte un muy buen año, espero que hayáis tenido una genial entrada de 2025. Bueno, volvemos con mensajes ocultos en canciones de música dance. Hoy nos vamos a ir hasta el año 2011, además esta es una que comentábamos hace algunas semanas Manel y yo, y pensé, venga, la tengo que traer aquí a este pequeño espacio, a esta sección. Año 2011, como os digo, Capital Cities, Safe and Sound. Esta la he dicho yo unas cuantas veces en la radio. Luego hay gente que ya me pone la cruz porque dice, desde que dijiste eso ya no lo puedo volver a escuchar de la misma manera. Ahora solo escucho ya lo que dijiste que parece que dice la canción. Bueno, pues lo siento mucho, pido disculpas. En el Safe and Sound de Capital Cities se puede escuchar claramente, creo que es una de las más claras que hemos traído aquí, Soy pesado. Soy pesado. Ah, que no te lo crees. Bueno, tampoco me sorprende. Entro vídeo. Soy pesado, qué temazo, por cierto, ¿eh? Y hasta aquí mi gran aportación de esta semana. Un beso grande para todos, que tengáis una genial semana y nada, nos reencontramos, pues eso, en la próxima edición de DJs de Lleida, este gran programa que nadie se debería perder. Fins a la propera setmana. Adeu, Manel, adeu, família. Chao. Una vegada més sorprenent el nostre amic José AM. I ara anem amb els clàssics ballables que ens porta sempre JM Sánchez. Hola, què tal amb vosaltres? Una vegada més per presentar-vos dos videoclips. El primer d'ells ens submergeix en un viatge al glam, al pop més sofisticat i a l'extravagància dels 80. Ens ubiquem al 83, amb un autèntic visionari de la música. Ens va regalar una joia que encara continua brillant, combinant elegància i innovació. Tino Casal va poder assolir l'èxit mundial amb el tema Embrujada, que es trobava dins del seu long play Etiqueta Negra. Amb una producció impoluta, anem a gaudir doncs d'aquest clàssic que va arribar al número 1 a l'estat espanyol. Acabo con ella hasta hacerla enloquecer. Stop mirada, estrella invitada, víctima del desamor. Sube al coche, reina de la noche, olvida tu mal humor.
Perfecte, anem ara a pujar un xic més la temperatura amb essència Italo Dance. Tempo featuring Manola ens porta un so que des del seu primer segon ens fa moure, combinant ritmes trepidants, melodies contagioses i una energia que tan sols l'Italo Dance sap oferir. Amb Everybody Get Up és totalment impossible quedar-se quiet. Per tant, prepara't, puja el volum i deixa't portar per aquesta festa de ritme i passió de l'any 2000. Autèntic, revivint autèntics records musicals. Fins aquí aquesta intervenció. Com sempre, en cabina JM Sánchez. Sigueu molt feliços, xocolata amb nata i passeu un molt bon cap de setmana. Salut! Doncs arribem fins aquí. I després d'un gran contingut i tenint al cap el desaparegut Josep Maria Castells, acabarem amb una de les seves produccions més desconegudes, amb la companyia de Toni Peret i de Carles Sánchez, aquest vinil. Res a veure amb els megamixes, que per un altre costat és una producció de molta qualitat i que, com veieu, faig servir i he fet servir moltíssimes vegades. 1990, Rocky Sharp, Ramalan, Ding Dong. Gràcies i adeu. Ram-a-lam, ding-dong, ram-a-lam, ding-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.